En este video vamos a ver muchas cosas, prácticamente un giro inesperado a la historia. Soy el historiador, gracias por estar aquí y les voy a contar la historia de cuando Hydra sea dueño del mundo gracias al Capitán América, así como lo oyen. Pero sin más, vamos con la historia. Con la idea de librar al mundo de supervillanos, S.H.I.E.L.D. creó su propio cubo cósmico alterador de la realidad a partir de fragmentos que adquirieron la forma de la niña Kobik, que cayó bajo la influencia de Cráneo Rojo. A petición del genio del mal, Kobik sustituyó a Steve Rogers, director de S.H.I.E.L.D., por una versión maligna, un agente durmiente de la organización terrorista Hydra. Steve Rogers activó sus planes de conquista mundial y, para forzar los recursos de S.H.I.E.L.D. al punto de ruptura, orquestó que Hydra bloqueara el nuevo escudo de defensa planetaria, mientras una fuerza invasora de alienígenas Chitauri se dirigía a la Tierra. Al mismo tiempo, los supervillanos del ejército del mal atacaron Manhattan, y un mensaje difundido por el agente de Hydra, el Dr. Fausto, lavaba el cerebro de los tripulantes del Helicarrier de S.H.I.E.L.D. Y fue en este momento donde el Capitán América reactivó el escudo de defensa, exiliando al espacio a los superhéroes que se enfrentaban con los Chitauri. Los que combatían al ejército del mal en Manhattan quedaron atrapados en una cúpula de fuerza oscura y, para completar el golpe, Rogers dirigió a la flota de Helicarriers a Washington. Por otro lado, drogas alteradoras en el suministro de agua ayudaron a que la gente aceptara el régimen de Rogers y Hydra, y fue aquí donde la resistencia fue sofocada y algunos héroes se unieron a los Vengadores de Hydra. La única resistencia relevante, los clandestinos, era liderada por Hawkeye, desde su base en el monte, en Nevada. Una fuerza al mundo de Madame Hydra partió para destruir a los clandestinos, lo que indujo a la Viuda Negra y sus rebeldes de la Sala Roja a planear el asesinato de Rogers. Pero Hawkeye estaba más interesado en encontrar los fragmentos de Kobik. Ahora dispersos, los Vengadores de Hydra también los buscaban. Ambos grupos chocaron en Alaska y fueron capturados por Ultron, que poseía uno de los fragmentos, pero tras una petición de Ant-Man, Ultron se los dio a los clandestinos, mientras Hydra obligaba a Namor a entregar una esquirla a cambio de la seguridad de su pueblo. Los clandestinos desistieron de su búsqueda y volvieron a El Monte, donde este fue invadido por Hydra, y como si fuera poco, Ant-Man había traicionado al grupo para proteger a su hija Casey. Por otro lado, Rogers se enfrenta tiempo después a la inteligencia artificial de Tony Stark, rebelde, que activó la autodestrucción de su armadura. Pero por otro lado, Madame Hydra dio su vida para salvar a Rogers de la explosión, pero el intento de la Viuda Negra de asesinarlo fracasó y él le rompió el cuello con su escudo. Hydra y los clandestinos reanudaron la búsqueda de los fragmentos del cubo cósmico, donde los clandestinos recuperaron trozos suficientes para liberar a los héroes atrapados en la cúpula de fuerza oscura y devolvieron a casa a los exiliados por el escudo de defensa planetaria. Existe un último fragmento que estaba bajo el poder de Sam Wilson, de los clandestinos, que le dio a Rogers piezas suficientes para completar su propio cubo y culminar la conquista del planeta. Pero fue ahí donde Rogers se vio enfrentado al verdadero Capitán América y a Kobik, que habían estado dentro del fragmento de Wilson, y era el momento perfecto donde Kobik pudo volver a la realidad, a la normalidad, y el Capitán América venció a Steve Rogers maligno, y por fin el orden quedó restablecido. A mí personalmente me encantaría ver esta historia en la pantalla grande. ¿Qué les ha parecido este video lleno de acción de muchos personajes grandes de Marvel? Y les hago otra pregunta, ¿les gustaría conocer la historia de Kobik? Es un personaje muy poco conocido, pero con un poder inimaginable. Házmelo saber en los comentarios, a ver si los complazco con el video, y nos vemos en una próxima historia.